I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En estos últimos meses, a pesar de los comentarios de algunas personas que aseguraban ver a Taekook más distanciados que nunca, solo me hizo pensar en lo vulnerables que algunos se pueden volver cuando ven comentarios así y terminan siendo una completa mentira. Ya que es una tradición para Taehyun y Jungkook siempre cerrarle la boca a quienes despreocupadamente afirman cosas sin sentido y aseguran ver una ruptura entre las personas que más se pueden amar en este mundo. Pues aunque Jungkook haya dicho que no sabía sobre el paradero de Taehyun y a los pocos minutos se supiera gracias a las K-ARMYs que él había ido a apoyarlo en su debut como solista en un programa coreano, solo me hizo confirmar una vez más que las personas malintencionadas siempre hablarán por hablar. Ya que basta con que te des cuenta de la forma en la que Jungkook incluso detuvo todo lo que estaba haciendo para centrarse en la parte de Taehyun en Butter, como la única persona que podría lograr ese efecto envolvente en Jungkook a tal punto de parecer hipnotizado por su simple actuación hasta que terminó. El hecho de que no se muestren abiertamente ante las cámaras como antes no significa que estén más distanciados que nunca, pues en más de una ocasión han dejado evidente lo cercanos que siguen siendo a pesar de las circunstancias en las que se encuentren. Y aunque no estoy buscando que veas mi perspectiva de esto, tengo ciertas cosas que decir a raíz de los últimos 3 lives que Taehyun y Jungkook hicieron el 3 de agosto. Probablemente no pueda decirlo con seguridad, y estoy lejos de saber la verdad que ellos puedan tener, pero de una cosa sí puedo estar seguro, y es que Jungkook y Taehyun se aman cada vez más. Pues ante el primer live que Jungkook hizo en su nueva cuenta de TikTok alrededor de las 6 de la mañana, que duró menos de 30 segundos, pudimos alcanzar a ver en la parte de atrás que iba en el asiento trasero de una camioneta, con un tapizado blanco adornado donde iba sentado, y quiero que tengan en cuenta esto, ya que se relaciona exactamente con algo que a continuación les mostraré. Pues 8 horas después, entre la 1 y las 2 de la tarde, Taehyun decidió iniciar un live de 3 minutos, en el que nos mostró que el cielo se encontraba muy lindo ese día, por lo que a raíz de sus mismas palabras, quiso compartirlo con ARMY mientras se dirigía o partía de la empresa para terminar con algunas cosas de su agenda laboral, ya que debido a la foto que decidió usar de su vestimenta actual, parecía que venía de practicar, lo que causó cierta confusión, puesto que meses atrás habíamos visto a Taehyun con esa misma vestimenta en un baile improvisado que compartió en sus historias de Instagram, por lo que muchas personas creyeron que Taehyun simplemente había usado una foto antigua, cuando en realidad solo vistió exactamente las mismas ropas para otra de sus prácticas, solo que con tenis y gorra para aquella ocasión. Así que aquí mismo encontramos otras coincidencias que no pudimos pasar desapercibidas. Una de ellas, por supuesto, fue el gorro que Taehyun estuvo usando durante todo el live, el cual aparentemente era de la marca Calvin Klein según lo que se alcanzó a ver y lo que también se investigó de esto, ya que es la misma que Jungkook promociona en cada oportunidad al ser embajador de dicha marca. Lo que nos lleva a la segunda observación que se pudo hacer en este live. Pues si recuerdan el asiento blanco en el que Jungkook estaba sentado cuando aparentemente también se dirigía a la empresa para cumplir con un horario, podemos notar que en ambos carros tenían la misma tapicería y bordes negros en los costados, lo que dio inicio a las claras teorías de que Taekook seguía usando el mismo carro que en anteriores ocasiones se les ha visto usar de forma personal. Y si me lo preguntas a mí de forma directa, pienso que podría haber sido la misma camioneta, pero usada en diferentes horarios, debido a que cuando Jungkook se dirigía a la empresa eran alrededor de las 6 de la mañana, y cuando Taehyun venía o partía de ahí mismo ya era más de la 1 de la tarde, así que no pudo haber sido probable que ambos coincidieran para ir y regresar juntos en el mismo auto. Ya que además de eso, K-ARMY dijo que se escucharon los ensayos que cierta persona estaba haciendo en el estadio donde se estarán realizando los últimos conciertos de Yoongi para finalizar con su tour, a eso de las 3 o 4 de la tarde, por lo que dudo mucho que sus horarios hayan coincidido de esa manera, pero no deja de ser aparentemente cierto que ellos continúan usando un auto entre sí mismos. Ahora, a las 11 de la noche en Corea del Sur, Jungkook hizo el último live del día estando ya en su hogar. Jungkook le dijo a ARMY que más temprano había hecho un TikTok live, pero que habían aparecido tantas cosas en la pantalla que simplemente preguntó si había manera de quitarlas, porque no sabía que eran donaciones para él, y cuando supo de eso pidió que no lo hicieran más y se compraran comida rica para sí mismos.
Después comentó que su resfriado había vuelto, por lo que había ido al hospital antes, debido a que era más fuerte y ya había durado más tiempo. Y entre las cosas que comenzó a platicarle a Army de su reciente enfermedad, él admitió haber ido a la empresa más temprano, para terminar con un horario de su agenda, por lo que comía ahí y olvidó tomar su medicamento para el resfriado. Así que podría o no confirmar la teoría anterior sobre haber utilizado el mismo auto que Taehyun. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención fue que al fondo se escucharon sonidos que Jungkook trató de explicar, diciendo que el refrigerador sonaba cada que encendía un live, y debido a que estaba lavando ropa a esas horas de la noche, era imposible que algo no sonara atrás. Aunque si prestan atención a las conversaciones que Jungkook tenía cada que iba a revisar la supuesta ropa en la lavadora, se pueden percibir dos voces conversando, una por supuesto más grave que la otra, y si tenemos en cuenta las coincidencias de antes, tiene cierto sentido que Jungkook no estuviera realmente solo como se aparentaba, ya que las miradas que le dio a esos supuestos ruidos solo me hizo pensar en que esto ya lo habíamos vivido antes, y solo trató de distraer la situación, aunque realmente no lo logró justo como ahora. 저 냉장고 쟤는 라이브만 키면 자꾸 문제가 많은 것과 Realmente no lo puedo saber a ciencia cierta, porque probablemente en las circunstancias actuales sea difícil obtener algo respecto a eso sin tener mayores consecuencias. Taehyun se hizo cargo, pero ¿qué cosa tuvieron que haber pagado? 10 años han pasado y lo único que podemos obtener de una subunidad que ellos mismos crearon son covers que han cantado de manera no oficial, como lo hicieron para un run, y que Jungkook volvió a cantar durante su participación en Shubita, con la ilusión que todavía sigue manteniéndose en nosotros. Pues estos hechos hablan por sí solo, y las personas que vivieron los años 2016 y 2017 junto a Taekook entenderán completamente el mismo patrón que se está llevando a cabo cuando ellos comenzaron a mostrarse más libres dentro y fuera de cámaras en aquellos tiempos. Y aunque esa es una teoría que voy a reservarme por el momento, solo quiero que tengan en cuenta los puntos que he dicho en este video, y que a pesar de lo que pueda pasar, Taekook seguirá amándose todavía más.